Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Bien, vamos a comenzar con el tema que son vectores. Creo que mi conexión de internet está bien inestable, así que si hay algún problema me dicen, por favor. Antes de empezar con el programa que les coloqué en el campus, recordemos que son vectores. En el ejercicio trata sobre un vector en donde nosotros vamos a guardar la producción mensual durante un año. ¿De acuerdo? Entonces eso significa que en una misma variable, creo que sí está fea la conexión. ¿Ok? Vamos a guardar lo que corresponde o lo que sería la producción de enero, la producción de febrero, la de marzo, abril y así sucesivamente. Bien, es lo que pretendemos almacenar en una sola variable. Ahora, esa variable es de tipo compuesto y se le conoce como vector. Las variables de tipo compuesto o estructuradas se caracterizan porque pueden guardar varios datos al mismo tiempo. Bien, dependiendo del lenguaje, las posiciones individuales del vector se numeran ya sea a partir de 1 o ya sea a partir de 0. Aquí las vamos a numerar a partir de 0 porque eso es lo que se hace en Visual Basic. Entonces, si yo tengo este vector, la primera posición le va a corresponder el número de 0. La posición 1 sería el mes de febrero, la posición 2 el mes de marzo, la de abril sería la posición 3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? A estos números se les conoce como subíndices. Índices. Un subíndice representa una posición específica dentro de un vector. Entonces, si yo digo, en enero fue la producción de 890, estoy indicando que en la posición 0 de este vector de producción está el valor de 890. Si yo quisiera referenciar individualmente, por ejemplo, asignar ese valor de forma individual, yo diría producción en la posición 0 es igual a 890. Y esa sería la forma en cómo yo le asignaría valor a la posición 0 de este vector. El subíndice, como ustedes ven, es un dato de tipo entero, así que se representa por una variable de tipo entero. Y si yo quisiera asignar en la siguiente posición del vector,
que sería la posición 1, digo que correspondería a febrero, digo la producción en febrero es de 765. Entonces, con esta línea de código, yo coloco este valor, 765, en la posición 1 del vector producción. Básicamente, esta de acá es la forma en cómo ustedes han asignado valores a las posiciones de los vectores de forma individual. Ahora, generalmente no lo hacemos así, sino que utilizamos un ciclo de repetición. Entonces, yo podría decir for índice, que sería una variable de tipo entero, entonces indicaría a dónde quiero iniciar. Voy a iniciar en la posición 0. Tú, hasta dónde quiero llegar, ¿verdad? En las posiciones del vector. Entonces, si el vector son los 12 meses del año que están en las posiciones de la 0 a la 11, entonces yo tendría que llegar hasta la posición 11. Entonces, for índice igual a 0 to 11. ¿Y qué es lo que va a hacer el ciclo de repetición? Pues me va a ayudar a moverme a través de las distintas posiciones del vector. Entonces yo diría, producción, ya no pongo un número específico, sino que pongo la variable que me lleva el control. Producción subíndice es igual, y aquí, pues podríamos poner, digamos, un input box, ingrese producción, ¿ok? Y poner la variable de dónde proviene. ¿De acuerdo? Entonces, algunos me preguntaban si vamos a seguir trabajando con ciclos de repeticiones. Sí, vamos a seguir trabajando con ciclos de repeticiones, pero ya no es necesario que para todo trabajo con vectores incluyamos estos ciclos, porque nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con los métodos que nos proporciona una clase de Visual Basic, que es la clase Array. Entonces, ya la lectura de datos no se va a hacer de esta forma, la asignación de datos al vector, ¿verdad? Sino que ya vamos a utilizar un método propio. Hay otras cosas, por ejemplo, que las vamos a ver ahorita en este ejercicio, ¿verdad? Que son algunos cálculos básicos que hacemos con los datos del vector. Entonces, supongamos que yo digo, ya tengo toda la producción ingresada. Y vamos a dejarla hasta ahí. Supongamos que ya llené los 12 meses del año. Y les digo a ustedes, ¿cuál es el valor mínimo de esta producción? O sea, sería el valor mínimo dentro de este vector. Sería este. Creo que sí, ¿verdad? 450. ¿Y cuál es el valor máximo dentro de este vector? Sería 987. Pero ¿cómo hago yo para obtener estos valores dentro de un código? Tal como se ha venido acostumbrando, tendría que hacerlo de la siguiente forma. Diría, por ejemplo, a decir max, una variable normal, es igual a producción a la primera posición del vector, en la posición 0. Después reemplazaría este dato y diría si producción en la posición 0 es mayor a max, entonces ahora el valor máximo sería igual a producción en la posición índice. Perdón, aquí era índice. Vamos a hacerlo solo por max, porque para mí es parecido. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Tengo una variable que se llama max. Y aquí, en esta línea de código, yo le di un valor inicial de ¿qué?
de lo que hay en la posición 0 del vector producción. ¿Qué hay en la posición 0? 890. Entonces, máximo, antes de entrar al for, tiene ese valor, 890. Ahora, para determinar de todos estos números cuál es el máximo, yo voy a ir comparando lo que tengo en la variable max contra cada una de las posiciones del vector. Así que entro. En este momento entro con índice valiendo 0. ¿Okay? Entonces entro al for. Como está dentro del límite, porque mi límite es 11, pregunto, if producción, o sea, si la producción en la posición ¿qué valor tiene índice? 0. Si producción en la posición 0 es mayor a max, pues comparemos. Índice en la producción 0 es este, 890. ¿Es mayor a max? No, son iguales. Entonces no hay ninguna acción a hacer si son iguales. Voy a terminar aquí la decisión y aquí el next. Entonces no hago ninguna acción, ¿verdad? Porque esta condición es falsa. Entonces esto de aquí, 890, no es mayor a 890. No hago nada. Entonces me voy al next y next regresa al for. ¿Qué hago con el for? Bueno, incrementa automáticamente en 1 el valor de índice. Ahora ya no va a tener valor 0, sino que va a tener valor 1. Ese es el nuevo valor. Entonces este pasó. Ahora vuelvo a entrar y evalúo y pregunto, ¿es la producción en la posición 1 mayor a max? ¿Quién está en la posición 1 del vector producción? 765. Entonces mi pregunta es 765 mayor a 890? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? No es mayor. No hago nada. Entonces no hago nada. En div, next, vuelvo otra vez al for y el for incrementa automáticamente. Ya no va a ser 1, sino que va a ser 2. Entonces ahora, ¿con qué posición del vector voy a trabajar? Con la posición 2. Así que esta pregunta ¿es la producción 2, perdón, en el índice 2 mayor a max? En el índice 2 tenemos a 450. ¿Es 450 mayor a max? No lo es. No hago nada. Regreso. Nuevamente en div next, regreso al for. Y ahora voy a trabajar con la posición 3. Miren cómo el for ayuda a moverme a través de todo el vector. Entonces ahora voy a evaluar nuevamente el if, pero producción en la posición 3. ¿Quién es producción en la posición 3? 459. Así que pregunto, ¿es 459 mayor a max? No lo es. Nuevamente sigo sin hacer nada. En div, next, regreso al for y ahora incremento en 1 la variable de control. Ya no va a ser 3, sino que va a ser 4, que es esta. Hago la pregunta, pero ahora con una posición nueva. ¿Es producción en la posición 4 mayor a max? Pues veamos. 987 es mayor a 890? Sí. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Miren, ahora cambia el valor de max. Max, su nuevo valor va a ser producción en la posición 4. De forma que este ya no es el máximo valor que encontré, sino que va a ser 987. Y así voy sucesivamente hasta llegar al final del vector. Entonces, cada vez que yo encuentre un valor que sea mayor que el que yo tengo guardado en la variable max, voy a reemplazar max con ese valor nuevo que yo encontré. De esa forma, cuando yo llegue al final, ¿verdad?, yo me aseguro que en esta variable max tengo ese valor guardado, el valor máximo. Esta es una de las formas en cómo nosotros codificamos para obtener el valor máximo de un vector. Pero ahora con la clase array, yo ya no tengo que programar esto. Simplemente invoco una función que automáticamente va a ejecutar y me va a retornar el valor máximo. Me ahorro esa tarea. Más sin embargo, no significa que yo tengo que, o no tengo que entender cómo es que obtiene él ese valor que me está proporcionando. Otra de las cosas que vamos a ver es el promedio. Que yo podría preguntar, ¿y cuál fue el promedio anual de producción? ¿Cómo determino eso?
pues tengo que sumar 890, 765, más 450, más 459, etcétera, hasta llegar al último mes. Sumo la producción de los 12 meses y después ese valor que me da lo divido entre 12, que es el número de meses, y ahí obtengo el valor promedio. Entonces puedo codificar eso. Bien, pero ahora también la clase Array me proporciona un método que automáticamente me da el promedio de los elementos de un vector. Entonces, con eso, pues, ya vamos a ver el código del ejercicio. Entonces, miremos que en la primera línea, a nivel de public class, tenemos la definición de las variables. Ahora, la primera definición que tengo es la definición del vector, que se llama producción. Le estoy poniendo que es de tamaño 11. ¿Por qué? Por lo que ya vimos. Porque sus posiciones están numeradas a partir de 0. Desde 0 a 11 hay 12 elementos. Va a ser de tipo entero. Después tenemos la producción mensual, o sea, la que corresponde a un mes específico, y tenemos un vector, perdón, una variable simple que se llama meses, también de tipo entero, que esa es la que sirve para controlar el ciclo que vamos a utilizar. Entonces vamos a ejecutar para que ustedes miren lo que va a hacer antes de explicar. Bueno, entonces aquí está donde yo voy a ingresar la producción de enero, febrero, etcétera. El botón registrar lo que va a hacer es que me va a guardar esas producciones dentro del vector y me va a ir mostrando acá, ¿verdad?, una a una, ¿verdad?, las producciones. Me va a ir mostrando cómo se va llenando el vector. Después de que yo termine de llenar los 12 meses del año, me voy al botón de estadísticas y el botón de estadísticas me da el máximo, me da el mínimo y me da el promedio de todo lo que yo tengo almacenado en ese vector. Así que si voy con la primera producción, está en el mes 1, que sería enero, 789. Después vengo en el siguiente mes, que sería febrero, y así voy sucesivamente registrando. Este es el último mes. Si quiero ingresar, miren, ya no me permite. Está deshabilitado este control. ¿Por qué? Porque yo ya llegué al último mes. Ahora, si quiero sacar las estadísticas, ahí las tengo. Miren, me da el máximo valor, el mínimo valor y el promedio. ¿Bien? Entonces, esto es lo que vamos a aprender a determinar. Ok, primero nos vamos con el botón registrar, que es donde nosotros leemos la producción mensual. Aquí tenemos una pequeña validación porque si dejó el texto de producción mensual vacío, entonces me va a mandar un mensaje, ingrese la producción del mes. ¿Sí? Ahora, si no lo dejó vacío, nos vamos aquí al else. ¿Qué hacemos? Lo que escribió el usuario, la producción que escribió en el textbook, la vamos a guardar en la variable producción mensual. Después de que tengamos eso, vamos a asignar ese valor al vector. ¿Cómo? Ya no lo vamos a hacer tal como se los enseña en la hoja electrónica, sino que vamos a utilizar un método que se llama
set value. Set value significa establecer o colocar el valor. ¿Cómo se utiliza? Bueno, en primer lugar, yo voy a decir con qué vector estoy trabajando. Este es el nombre del vector, producción. Después coloco set value, o sea, coloqué en el vector producción, ¿verdad?, un valor. ¿Qué valor? Abro paréntesis. El primer parámetro de este método indica cuál es el valor que va a colocar en el vector. La producción mensual, que es la variable donde yo tengo guardada, pues la producción. Y después indico en qué posición del vector va a colocar ese valor. Miren, meses. Meses es la variable que yo declaré arriba, de tipo entero, y la cual inicialicé a 0 en el load del formulario. ¿Por qué? Porque voy a empezar a ingresar los datos a partir de la posición 0 del vector. Así que si es la primera vez que yo entro al botón registrar, me va a colocar ese dato en la posición 0. Vean que yo no estoy dentro de un ciclo acá. Estoy dentro del botón, pero no estoy usando ningún ciclo. ¿Por qué? Porque estoy usando este meses como un contador. Después voy a incrementar este contador para poder ingresar la producción del siguiente mes. Como ya ingresé la producción, limpio el textbox. Y lo que viene a continuación, sí, voy a usar un ciclo, debido a que este ciclo me va a ayudar a poder mostrar en este textbox, que es un textbox multilínea, el contenido del vector. ¿De acuerdo? Entonces, para mostrar el contenido del vector, yo tengo que iniciar desde la posición 0 hasta una posición cualquiera. Ahí tengo que hacer un recorrido del vector, por eso el ciclo. A ver, ¿qué fue lo que programamos en el ciclo? Te dice, para i igual a 0 hasta meses. Entonces va a ser un límite que varía, porque si empecé yo ahorita con la posición 0, entonces el ciclo va a ser de 0 hasta 0. Pero si voy en el segundo mes, o sea, la posición 1, el ciclo va a ser de 0 hasta 1. Y si ya voy en el tercera posición del vector, que sería marzo, meses, valdría 2. Entonces el ciclo se haría de 0 a 2. Por eso se representa por una variable y no por un valor constante. Entonces imprimo, repito, este textbook es multilínea. Entonces, el textbox producción va a ser igual al mismo textbox, pero yo voy a empezar a concatenar. ¿Qué cosa? Un rótulo, mes. De ahí, la variable i. La variable i es esta que me mueve las posiciones del vector. Entonces me va a decir mes 0, mes 1, mes 2, depende de dónde esté. Le sumo 1, ¿por qué? Porque no quiero que diga 0. Si estoy en la primera posición, no quiero que me diga mes 0, porque no hay un mes 0, hay un mes 1. Entonces le voy a agregar a ese valor un más 1. Después de eso, mando 2 puntos. Y ahora sí, vengo aquí e imprimo lo que hay dentro del vector en esa posición. Ahí sí. Entonces, si es la primera vez que entro al ciclo, voy a entrar con i valiendo 0. Entonces va a imprimir lo que hay dentro de producción en la posición 0. Lo está convirtiendo en string porque estoy en un textbox. Y por último, aquí hago un salto de línea. ¿Para qué? Para que el siguiente mes ya vaya en otra línea. Entonces, si hay un siguiente mes, voy a ir al next e i se va a incrementar y ahora va a valer 1. Entonces, ahora voy a imprimir, ¿qué? Mes 2 y más 1. Y la producción en la posición 1, que es el segundo mes. Y así sucesivamente hasta que complete el límite que está acá. Una vez impreso eso, incremento meses, que es mi contador. Si estaba yo con meses valiendo 0 porque ingresé la producción del primer mes, ahorita lo voy a sumar más 1. De esa forma, mes tiene valor de 1 y voy a poder trabajar con el segundo mes del año. Y en caso de que meses ya se pase de 11, o sea que ya se cumplieron los 12 meses del año, voy a deshabilitar el textbox.
para que ya no se siga ingresando datos. Ese es el botón registrar. ¿Qué hay en el botón de estadísticas? Miren, en primer lugar defino las variables máximo, mínimo y la variable de promedio. Ahora vean que corto el código. Fíjense que todo lo que yo les enseñé en la hoja electrónica para determinar el máximo valor de un vector, ya no lo tengo que hacer. Simplemente invoco max. Dice, devuelve el valor máximo de una secuencia de valores. ¿A quién le voy a aplicar max? Al vector producción. Entonces me va a devolver un dato, el valor máximo. ¿Dónde lo voy a guardar? En esta variable. Misma lógica que con el valor mínimo. Invoco min. ¿De quién voy a sacar el valor mínimo? Del vector producción. ¿Dónde lo voy a guardar? En esta variable. Ahí tengo valor máximo y valor mínimo. Y por último, que sería el promedio. Miren, invoco average. Calcula el promedio de una secuencia de valores. ¿A quién le voy a aplicar el average? Al vector producción. ¿Dónde voy a guardar el promedio? En esta variable. Y ahí están todas las estadísticas que tiene este ejemplo. Ese sería todo el código que hay acá. Analicen por si tienen alguna pregunta. Muchachos, ¿tienen preguntas? No, por mi parte no. En el caso de que yo quisiera que el contenido del vector fuese ya estuviese definido sin que se lo preguntara al usuario. Bueno, ahí la pregunta sería más bien, ¿de dónde quiere usted obtener los valores del vector? Sí, pero por ejemplo, en vez de, por ejemplo, ahí donde lo define el ciclo for con meses, si yo pusiera un número cualquiera, sería el tamaño del vector ese. Por ejemplo, si yo digo hasta 11. ¿Eso me pregunta? Sí, sí. Pongamos y ejecutemos hasta 11. O sea, ahí no estoy yo leyendo datos, más bien ahí estoy imprimiendo el contenido del vector. Hago un recorrido completo. No completo, ¿verdad? Completo hasta donde tiene datos. Pero ahora miremos acá. Le estamos diciendo que siempre tiene que imprimir desde la posición 0 hasta la posición 11. Y si yo, la pregunta es, ¿y si yo apenas ingresé el mes de enero, que es la posición 0, qué va a imprimir en las restantes posiciones? Por ejemplo, primer mes. Miren. Ahora voy con el segundo mes. Pero no quiero que me imprima esto. Bien, yo quiero, porque aquí ya no hay nada, apenas voy por febrero. En marzo no hay nada todavía, ni en abril, nada. Entonces me está imprimiendo el vector completo y el vector completo, ¿verdad? Todavía no tiene datos, todas las posiciones. Yo solo quiero que me imprima hasta donde tiene datos. ¿Y cómo sé yo hasta dónde tiene datos? Bueno, el contador meses me está dando ese control. Porque yo meses lo empecé en 0 por ser el primer mes. Ingresé la producción del mes 0, que es enero, y después incrementé el contador para ir al siguiente mes. 0 más 1, 1.
Entonces ahora voy a trabajar con la posición 1 del vector, que sería febrero. Ingreso a la posición de febrero, ¿verdad? Y después incremento meses. Ahora, 1 más 1, 2, que sería la tercera posición del vector que correspondería a marzo. Y así sucesivamente. ¿Alguien más tiene dudas? Disculpa. Diga. ¿Los controles max y min están codificados en otro formulario? ¿No pueden No, traer no, igual? no, no, no. Eso es lo que les estaba diciendo, que ya no tenemos que programar la rutina. Ya existe. La rutina ya existe, yo simplemente la uso. O sea, esto no, yo no lo programé. Ya es algo que forma parte del compilador de Visual Basic. Ok. Bien. Entonces, mire ahí. Entiendo, gracias. ¿Ok? Max, min, average y otros métodos que vamos a ir viendo que ya forman parte del compilador de Visual Basic. O sea, son métodos que corresponden a una clase que se llama array. Esa clase se encarga de manipular los datos que existen en vectores y matrices. De esa forma, como les decía, me evito yo codificar cómo se determina el valor máximo de un vector, ¿no? Ya uso el método. Entiendo, gracias, Lick. De nada. Y existen más métodos que esos, ¿verdad, Lick? Sí, claro que sí. Ahorita solo hemos visto, ahorita en este ejemplo solo está setValue, que es para colocar valor en una posición específica del vector, max, min y average. Pero claro que sí, hay muchos más métodos. Lick, pero así, podría decirse que esos métodos son parte como de una biblioteca. Así es. Cuando uno Y habla, existen más bibliotecas. ahí no le entendí. O sea, esa Claro, biblioteca es para manipular vectores, ¿verdad? ajá, Entonces claro que existen sí. otras para manipular otros. Claro que sí, por ejemplo, existen bibliotecas para las funciones matemáticas, para hacer logaritmos, raíz cuadrada, todo ese tipo de cosas. Hay una biblioteca matemática, solo que aquí no se les conoce como biblioteca, se les conoce como clases o espacios de nombres, pero el concepto es el mismo. Bien, entonces en este caso, array es una clase que maneja, manipula datos para los vectores. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con bases de datos, yo tengo que invocar al espacio de nombres o clase que manipula datos para una base de datos específica. Hay, por ejemplo, para hacer validaciones de correos electrónicos o para manipular datos de tipo string. Bien, yo ya no tengo que codificar. Si yo quiero obtener, digamos, ciertos caracteres de una cadena, ya utilizo una función específica. Yo ya no codifico eso. ¿Por qué? Porque pertenece a una clase de funciones que manipulan ese tipo de datos. O los datos de tipo fecha. Ya existen funciones que me ayudan, por ejemplo, a obtener de una fecha la hora, el día, a sacar diferencias entre fechas. Ya no tengo yo que codificar eso. Simplemente utilizo los métodos y las funciones que Visual Basic me proporciona. Entiendo, Lick. Muchas gracias. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, entonces sería todo por hoy. Trabajen en la implementación de este código, por favor. Lick, Ajá. pregunta, bueno, yo no pude estar presente en la clase del día lunes, pero se me dijo de que nos iba a dejar un ejercicio, que lo iba a subir y yo estuve esperando, pero no vi que lo subiera. Un ejercicio. No creo, porque, o sea, la del lunes fue para terminar con el tema de estructuras, por si tenían dudas, y les dije que ya era el último día en que íbamos a ver ese tema,
pero que no lo íbamos a dejar de lado, que íbamos a seguir implementando estructuras en otros ejercicios, pero que ocupábamos ver más cosas. Entonces, después vamos a implementar estructuras y también la vamos a implementar con vectores. Ah, ok. Sí. Gracias, Lee. De nada. Bueno, entonces nos despedimos. Gracias, Lick. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, licenciada. Adiós. Gracias, Lee. Feliz día. Igualmente, Feliz día, buenas tardes. igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Muchas gracias. Buenas tardes.